Seguimos aquí en esta fiesta inolvidable del mapa y el espejo por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Nuestro teléfono 4783-4721, nuestro mail el mapa y el espejo @v.edu.ar. Y acaba de llegar Hugo Furno. Me detuvo el tramway. El tramway, ¿no? Sí, no venía el tramway. ¿Cuál tomaba? El 10, el 38. Que era... Bueno, pero no, lo que en realidad aprovecho la oportunidad para decir que no vine solo. No, veo que venís acompañado. Vengo con un director de cine que va a honrar el programa porque vamos a hacer un reportaje a propósito del estreno reciente de una película argentina que se llama Infancia Clandestina, dirigida justamente por Benjamín Ávila, que a mí me parece un film muy recomendable. Me parece una película argentina que aborda una temática y una época desde un lugar muy honesto, muy fuerte, muy bien contado, y me parece que desde ya recomiendo la película. Y me parecía que Benjamín tuvo la deferencia de venir y hablar con nosotros, así que bueno, gracias Benjamín por estar acá. Quiero empezar por algo. Hay una escena clave, fundamental, por lo menos a mí como espectador, te voy a hablar como espectador porque no soy crítico, que es la escena de la abuela, para aquellos que vieron la película, de la madre de la protagonista o abuela del niño con la madre del niño, es decir, madre e hija. A mí particularmente me dio vuelta y me sigue resonando como pregunta. ¿Por qué? Porque me parece que ahí está una clave de la película para mí, por lo menos, que tiene que ver con la familia, porque es una película sobre la familia para mí, y sobre los roles de los adultos y qué hacen los adultos con los niños. Para aquel que no la vio, bueno, que vaya a verla. ¿Qué pasa ahí en esa escena, digamos? Vos, por otras cosas que he escuchado, la considerás también una escena clave, no solamente por la resolución actoral, sino por cómo surgió esa escena. Bueno, la escena de la discusión entre madre e hija, o abuela y madre, digamos, es una escena, es la escena corazón de la película, donde se plantea el tema de la película, pero no una cuestión del tema ideológico de si quién tiene razón, sino justamente el tema de la película es la resolución de esa escena. Es una escena donde dos mujeres, que evidentemente tienen una relación de toda la vida, digamos, obviamente madre e hija, discuten desde un lugar de antaño, desde esa relación histórica de madre e hija, donde surgen de vuelta aquellos lugares de discusión que se han tenido siempre. Y desde ese lugar es que está construida esta escena, porque lo que termina primando y ganando siempre en la película, y ese es el punto de vista de lo que tocamos, es el amor. Para mí es una película sobre el amor. Es una película sobre el amor, el primer amor de Juan, pero también es sobre el amor entre madre e hija, entre tío y sobrino, entre el papá y mamá, entre papá y mamá y el nene, es una película sobre ese amor, sobre el amor familiar. ¿Y qué es lo que importa, no? En esta escena que estamos hablando, justamente hay como una disyuntiva muy grande, porque de repente en esa discusión se plantea la dicotomía histórica desde esta época, que es el no te metas, el miedo absoluto y la convicción de que la lucha que estaban tomando era la correcta. Entre esas dos discusiones históricas, justamente en la escena de repente toma palabra. Los personajes lo dicen literalmente, y de repente uno empieza a tomar posiciones. Lo que no puede hacer, y que lo que quizás es lo que aporta de nuevo a la película, es prever ese lugar final de la escena, ese abrazo final, que es lo que hace que gane todo, que todo lo dicho antes se dimensione desde otro lugar. Sí, la idea de que un personaje, en este caso la hija, le puede decir la palabra más ofensiva, que no la voy a decir acá, a la madre, como diciendo acá se terminó, ella da media vuelta y se va, y finalmente no. Exacto. Quiere decir que detrás de todo eso de que se podían matar, también corría un flujo de amor muy fuerte que superaba lo ideológico en este sentido, ¿no? Totalmente. Y que me parece que es lo que sucede siempre.
A veces no. Pero estamos muy acostumbrados a que las discusiones ideológicas terminen con un portazo, digamos, y creo que lo que la película viene a proponer es que lo interesante de las discusiones es que podamos llegar a tener un entendimiento del lugar del otro. No que estemos de acuerdo, pero sí por lo menos escucharlo desde el lugar de la argumentación, desde el lugar de lo que siente el otro. Cuando ese diálogo se empieza a dar, todo cambia en las posiciones. Y creo que cuando la dimensión humana gana sobre el discurso, las ideas ganan también mucho. Que el amor, que es lo que siempre nos pasa, siempre termina ganando. Digo, todas las relaciones humanas, sobre todo las que son padre-hijo, madre-hijo, etcétera, las relaciones familiares, por más enojado que hayamos estado, por más distanciado, en el fondo lo que más necesitamos es que el otro esté cerca. Eso es lo que quizás nos aleja, nos mantiene en esa lejanía, pero es porque hay algo mucho más poderoso interno, que es el amor que sentimos por esa persona, que nos hace que sea tan pesado y tan duro eso. Y que creo que cuando uno afloja, y cuando uno se acerca y se abraza, cuando ese vínculo, ese imán natural que uno tiene con los familiares se da, cambian muchas cosas. Por más allá de que uno no quiera y no esté de acuerdo con esa persona. No, claro. Otro dilema de esa escena, como pregunta de yo que hubiera hecho en tal caso, es que es a veces el amor de la madre por el hijo, hace que lo traiga al hijo consigo y lo tenga consigo, aunque lo está exponiendo a una situación peligrosa. Uh-huh. Eso, digo, yo hubiera optado como la abuela, no en lo que no te metas y demás, pero le hubiera hecho caso a la abuela, se lo hubiera entregado ahí mismo. Uh-huh. Son hipótesis de la película, digo, se lo hubiera entregado ahí mismo y decirle, bueno, cuídamelo o lo tengo conmigo. Eso es una pregunta que no sé. No, pero eso está bueno hablarlo porque en realidad hay un estado de normalidad en eso. Y hay algunos lugares que para entender el porqué de los otros. Tengo la sensación, no tengo la sensación, tengo la certeza, digamos, porque justamente surge esa escena por cosas que viví, claro, pero también por cosas que fui preguntando a otros. No soy de las personas que generalizan a partir de la experiencia personal. Sí, mi experiencia personal me da una idea que la trato de corroborar en otros ámbitos, porque si no... Nunca debería generalizarse por la experiencia personal. Exactamente. Digo, me parece que la experiencia personal puede ser un disparador, pero tiene que ser una confirmación en otros ámbitos, en otro eco, si no pasa a ser un lugar absolutamente egoísta, digamos, la concepción de eso. Y claramente lo que pasa con Juan y por qué él atraviesa toda esta historia, surge de un lugar, y que yo se lo recuerdo, y que también lo he hablado con mucha gente, porque fue el reclamo primario que hemos tenido todos los hijos de desaparecidos y de asesinados durante la última dictadura. Claramente es el reclamo inicial que hemos tenido en la época sobre todo cuando éramos adolescentes, del por qué nos hicieron atravesar esto, por qué optaron entre la idea y no nosotros, ¿no? Eso, como separando, como si fueran dos cosas distintas, y cuando empezás a entender que en realidad era todo un uno, que no eran dos cosas. Nosotros hoy, yo soy padre, no me pongo en duda sobre las decisiones que tomo sobre mi hijo. Obviamente uno como padre siempre está en duda de un montón de cosas, pero no a la hora de definirlas, no se pone en duda. Y quizás dentro de 20 años mi hijo venga a reclamarme por qué me hiciste tal cosa, que lo más seguro que va a pasar. Esto, claro, en este contexto suena más dramático, pero es la vida, es así. Y estoy seguro, porque esto sí lo he hablado y pude entenderla a mi vieja de otro lugar. Digo, mi vieja está desaparecida, lo cual no puedo reclamarle esto, pero sí pude hacerlo con otros amigos y compañeros de lucha de aquella época de mi mamá. Y ellos me decían, mira, a nosotros jamás se nos ocurrió que a nuestros hijos podían hacerle lo que nos hicieron. Jamás. Nosotros nos decían, bueno, nosotros nos agarraron, nos podían matar, picañar, violar, hacer todo, ya sabíamos, todas esas posibilidades podían existir, pero jamás que iban a usar a nuestros hijos como botín de guerra, como apropiarlos, robarles de su identidad, desaparecerlos. Jamás se nos hubiera ocurrido. Para nosotros nos agarraban, nuestros hijos los llevaban con nuestras familias. Era como el imaginario natural que teníamos todos en ese lugar de clandestinidad. A nosotros nos podían hacer cualquier cosa, pero a nuestros hijos no se ocurrió nada. Ellos nos ganaron en visión de maldad. Ellos fueron mucho más oscuros de lo que nosotros podíamos haber pensado. Pero sin embargo vos empezás la película con un tiroteo donde el chico corre peligro.
Sí, totalmente, digo, obviamente la posibilidad, digo, no es que eran... El tema es si los atrapaban en medio de un tiroteo, Claro. digo que son las cosas que no se espera que sucedan. Porque la clandestinidad, en el momento que sucede en la película, en el tiroteo del inicio, es en el 75, es la AAA la que está actuando ahí. Después cuando vienen los militares en el 76, que es parte de la misma corriente, digamos, se operaba de otra manera. Se cambió un poco el sistema operativo de todo eso. Y lo que sucedió en el 75 era que te podían... De la claridad a la oscuridad, te podían matar en la calle. Ninguno de los que estaban ahí estaban clandestinos al principio de la película. Claro. Estaban clandestinos, estaban viviendo su vida normalmente. Pasan a la clandestinidad a partir de esa época. A partir de estos actos de persecución y de asesinato de muchos amigos de ellos, ahí pasan a la clandestinidad realmente. Entonces, desde ese lugar, por eso la película empieza en el 75, para no plantear que esto es solo una cuestión que se inicia con el golpe militar. Es una consecuencia anterior, que proviene de otra historia, de un camino un poco más largo, que si lo llevamos al largo, lo llevamos hasta 1930, digamos, pero es más largo de lo que pensamos. Bueno, ahora hagamos una pequeña pausa y cortemos con un poquito de música porque esta entrevista continúa en el próximo bloque, me parece que es muy sustanciosa. Habla no solamente de la película, sino de un montón de cosas y me parece, Hugo, que como siempre tu elección musical nos va a ayudar. Sí, además la elección tiene que ver, ahora que está Benjamín con nosotros, tiene que ver con el cine.